Argentina enfrenta este año un nuevo proceso electoral. Serán primero las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y luego las elecciones oficiales de medio término, que determinarán el cambio en la composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El gobierno de Alberto Fernández, nucleado en el Frente de Todos, busca mejorar su performance actual y lograr las bancas necesarias para dar quórum en diputados. Por su parte, la oposición, en torno a Juntos por el Cambio, o Juntos, dependiendo de la localidad en la que estemos analizando, persigue recuperar su posición tras la derrota en la que Mauricio Macri perdió la reelección. Este proceso electoral se da en medio de una pandemia que ha afectado particularmente a Argentina y una cuarentena que dejó sus consecuencias en la economía del vecino país. En 2020 el Producto Bruto Interno de Argentina cayó 10%. En el primer trimestre de este año creció un 2,5% respecto al mismo periodo de 2020 y un 2,6% respecto al trimestre anterior. Ayer la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesc, afirmó que la economía argentina crecerá este año en torno al 7%. ¿Cuán sustentable es este anuncio? ¿Cómo está la economía argentina de cara al proceso electoral? ¿Qué lectura se hace de la situación actual del Mercosur? Lo conversamos esta mañana con Carlos Melconian, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, expresidente del Banco de la Nación Argentina entre diciembre de 2015 y enero de 2017. Melconian, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un saludo a todos, muchas gracias por el llamado y un abrazo a todos sus compatriotas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Melconian, estaba pensando ayer cómo arrancar el reportaje y vi una nota que le hizo Luis Novarecio en A24 y voy a usar el mismo arranque, digamos. Él le preguntaba, ¿estamos mal pero vamos bien? Y usted le respondió, no, estamos mal y vamos mal. La pregunta es, ¿cómo está hoy la economía argentina? Bueno, la economía argentina, yo no sé si, ya me olvidé si le respondí esto, pero es lo mismo, porque es la única respuesta que tengo. La economía argentina, por supuesto, para una definición, uno siempre hace política, me enseñaron, pero para una definición profesional, apolítica y sin camisetas, depende de cómo la quiera mirar. Puede mirar 70 años, puede mirar 12 años, puede mirar hoy. Cualquiera de las tres son válidas, no se superponen. Argentina tiene una historia de 70, 80 años donde su economía no pudo alcanzar lo que se llama la estabilidad macroeconómica. Uh-huh. Y su principal caracterización es la volatilidad. Esos son 70 años, mire todos los jugadores que pasaron por ahí. Claro. Hay una segunda visión que se puede enfocar desde el 2011 a hoy. Ahí han pasado 2 administraciones casi y media, de distintos gobiernos también. Y si uno tuviera que caracterizarla, la debiera caracterizar por lo que se llama estanflación, que es inflación con estancamiento económico. Estancamiento es estancamiento. Uno busca el acumulado de crecimiento punta a punta y da 0. No da. Y poquito, pero es 2 más 2 más 2. Y en 10 años 2 más 2 más 2 da 20. No da eso, da 0. Uh-huh. Eso es estancamiento con inflación. Uh-huh. La inflación empezó luego del 0 que tuvimos en la década del 90, empezó primero al 20, luego al 30, luego al 40, lleva 4 años entre el 40 y el 50. Y si tuviera que definir hoy, es complicado ir a una elección con el peor nivel de la economía, de lo que nosotros llamamos PBI, nivel, respecto al 15, 17 y 19, que fueron los 3 años electorales anteriores, el peor poder adquisitivo, el más alto desempleo, la más alta pobreza, o sea, y la más alta inflación. Indicadores de cómo está la economía para enfrentar un acto electoral. Entonces ahí usted tiene una definición de cómo estamos,
donde no es que no me he querido comprometer, dije todo lo que tengo para decir, pero acá se usan las 3 definiciones en la Argentina. El que quiere hablar de 70, 80 años de Argentina, el que quiere hablar de 12 años de estancamiento o estanflación, y el que quiere hablar del hoy. Uh-huh. Entonces, ese es el estamos mal. Y el vamos mal es porque yo no veo una política económica orientada a salir de esto. Uh-huh. Entonces, digamos, recién empieza la discusión y no sé qué le contesté a Novarecio, pero si no está en esto, le pegan el palo. Sí, es exactamente, con otras palabras, pero sí, el concepto es el mismo. Melconian, estoy tentado a preguntarle, antes de venir al presente y hablar de las elecciones y de la economía actual, preguntarle por la historia, qué pasó en los 70 años, por qué Argentina no ha podido salir de ese estancamiento. Sé que daría para 3, 4, 5, 10 programas, ¿no? Para un seminario. Por eso. No sé si encontraríamos la solución. Por eso, no tenemos tanto tiempo, pero apelo a la capacidad de síntesis. ¿Por qué Argentina no logra salir de ese círculo vicioso que usted está mencionando? Bueno, si yo tuviera que remontarme a condiciones objetivas, es por su clase dirigente, pero no por su sociedad. O sea, cuando digo esto el otro día, una política de Argentina se enojó, porque al decir su clase dirigente, claro, uno queda excluido, porque yo no fui nunca dirigente ni lo soy. Fui un año en mi vida presidente del Banco Nación. Entonces parece que le tirara la bosta a otro. No es el caso. Estoy dando un razonamiento objetivo. Si fuera una isla del Caribe, uno podría decir que, como vive del turismo y de la exportación de banana y sufre los huracanes, entonces está sometido a cuestiones ambientalistas, de cuna, de nacimiento, de territorio que Dios le dio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Argentina no es eso. He visto en el mundo un país con potencialidad. He visto en el mundo como un país con las condiciones como para ser un gran país. He visto en el mundo como un país que dicen, porque para mí es historia, pero es así, quiero decir que no lo viví empíricamente, fue quinto en el mundo. Entonces, siempre tiene dirigentes. Ha tenido dirigentes de todos los partidos, en épocas de dictadura ha tenido militares, afortunadamente tenemos recontrafianzada la democracia, dentro de la democracia hemos tenido distintas camisetas. Quien hizo la transición democrática en la Argentina la invocó y terminó siendo presidente porque conmovió a la sociedad recitando el preámbulo y la Constitución que estaba olvidada en la Argentina. Luego no se cumplió ni el artículo 14, ni fomentar las cosas que dice la institución. Entonces, como que yo diría, tiene una buena casa, tiene una buena familia y está mal. ¿Quién son responsables? Y los padres. Uh-huh. Esa es la impresión que yo tengo. Si no tenemos que hacer el seminario histórico para ver qué falló, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Yo ayer, no sé si con el programa que usted mencionó, pero en otra actividad periodística mencionaba que yo me acuerdo en el 73, cuando asumió el presidente Cámpora, recuerdo que estaba Salvador Allende, Dorticós, que creo era el presidente de Cuba, alguien de Nicaragua, no sé cuánta relación había con Muammar Gaddafi, un desastre, fue el 73, 74, 75, y hoy que pasaron ¿cuánto? 50 años. De nuevo, vamos a ver si los cubanos tienen vacuna, no castigamos la dictadura de Nicaragua, o sea, tiene una errática política exterior. Por ejemplo, yo no soy del área exterior,
pero vengo de la colectividad armenia. El comercio internacional y la política exterior está notablemente vinculada. Sin comercio un país no existe, y uno tiene que ubicarse en la política exterior que corresponde. Argentina no ha tenido una política de Estado ahí. Los 90 han sido una cosa, los 2000 otra, los 80 otra. Se errática la política exterior. La política exterior en el capitalismo occidental tiene un alineamiento, y ustedes en Uruguay, y no me voy a meter en cosas del Uruguay, pero han tenido 15 años un gobierno de izquierda que desde la Argentina se ve lo mismo en términos de política de Estado que cuando le toca al centro o a la centroderecha. Cuando esto yo lo digo en el Uruguay con mis amigos uruguayos, me dicen, no es lo mismo, y se nota la diferencia. Pero visto de un país que tiene los problemas como el nuestro, es lo mismo. Es lo mismo. Y visto desde la órbita internacional, también es lo mismo. Porque yo nunca he visto a la izquierda uruguaya decir las cosas que dice la izquierda argentina. No lo he visto. De repente la izquierda uruguaya se va a poner mal por lo que digo, porque quisiera que yo los viera más izquierdistas. Pero son ultramoderados, son recontramoderados. No los estoy descalificando, los estoy felicitando. ¿Para qué? Bueno, para saber que los países son izquierda moderada y derecha moderada. Extremos que quedan afuera. Y que si algún día cumplen las reglas de la democracia en todo su sentido, se incorporan. Nosotros nos la pasamos inventando y buscando la avenida del centro y la tercera posición. Entonces, quiero decir, son problemas a los cuales hemos llegado en la relación con el mundo y en el contenido de políticas macroeconómicas, porque son muy difíciles de convencer en el debate popular. Claro. En el debate popular. Melconian, si lo que le planteaba Juan requería de un seminario, probablemente esto que le voy a preguntar ahora requiera de una serie de libros. Pero ¿nos puede explicar el tema de la inflación en Argentina? ¿Cómo en los últimos 80 años hubo 11 años donde la inflación más o menos estuvo en estándares internacionales, después tuvo uno de 5.000 y el resto promediando más o menos el 80%? Y bueno, porque ese es el otro tema. A esta altura del partido, y ustedes pueden buscar mis antecedentes, yo no hablo ni de la ideología ni del dogmatismo. Ha quedado comprobado en el mundo y en la Argentina en particular que financiar el agujero con emisión de moneda en forma permanente, o financiar el agujero con deuda en forma permanente, financiarlo con dólares o con pesos, no cumplir los contratos preestablecidos y demás, lleva a la inflación. Acá estamos mirando si son el supermercado, si es el supermercado chino, si no lo tienen bien expuesto en la góndola, si la góndola mide la cantidad de centímetros que corresponde. O sea, una infantilidad que atrasa 40, 50 años, lo de ahora. Pero vale también, tuvimos una época donde había precio máximo congelado con desabastecimiento, y la vicepresidenta actual reivindicó ese periodo. Entonces tenemos gastos que van por arriba de lo que podemos sostener, y se financia con emisión, o se financia cuando se abren los mercados y una oportunidad con deuda en dólares. Después no se la puede pagar, y en lugar de hacer el esfuerzo por roloverearla dentro de la ley, se la defoltea. Vamos a la parte en pesos, y ahí se defoltea a los residentes locales. Entonces, casi con esta explicación número 2, estoy respondiendo la número 1, o sea, de por qué nos pasó lo que nos pasó. Y yo dije, bueno, evidentemente ha sido la clase dirigente, los contenidos, los programas, la política exterior y en el fondo la ideología. La falta de
de permanencia de esas cuestiones que izquierda y derecha cambian muy poco. Casi que digo vale para Brasil, porque con todos los problemas que ha tenido Brasil, con el presidente Lula y el presidente Bolsonaro, y que aparentemente son el agua y el aceite, fíjense que en política macroeconómica mucho no ha cambiado. Y cuando ve algún riesgo, un presidente o un expresidente de la Constitución como Fernando Enrique Cardoso, hasta genera la idea de que va y se saca una foto con Lula, y se puede. O lo mismo vale para Perú. Perú tiene 4 presidentes con problemas legales, uno que se suicidó. Ahora tiene el problema que es público, yo no critico a nadie menos de otro país, pero es público, salió el otro día, y termina devaluándose la moneda apenas 10%. Sí, el presidente del Central tiene 15 años en el cargo, ¿no? Claro. Entonces quiero decir, y además de 15 años en el cargo, terminan descansando en gente competente y que es de la tecnocracia. Cuando digo tecnocracia, que es una palabra nefasta para mí, pero la uso, que se somete a la voluntad política como corresponde, porque los votos son del político, de la política. Claro. Pero el político, para poder seguir haciendo política, descansa en la estabilidad que le genera la técnica. Uh-huh. No se pone a mirar como hacen acá, si los economistas son responsables, me dijo el otro día una política de Argentina. O sea, tiran la basura abajo de la alfombra. Ahora, Melconian, entonces, sí. Nosotros desde Uruguay veíamos, y esto dicho con todo respeto también, en la época de Macri, un especialista, un economista que en la televisión daba a conocer cuáles eran las recetas para la salida, ¿no? Para que Argentina mejorara de una buena vez, y cuando fue convocado al equipo de gobierno no pudo, le ganó el sistema, o le ganó, vaya a saber uno le ganó, que no le pregunto ni el nombre, pero ¿a quién se refiere? Me refiero al ministro de Economía del último tiempo, Duhovne, que era columnista de Pañi en Odisea Argentina. Es decir, ¿por dónde pasa la solución? Porque una cosa es la teoría, lo que se debería hacer, y otra cosa es la práctica. Públicamente, yo los trapitos los lavo adentro, pero... Sí, pero no es para señalar a ese funcionario en particular. Digo, una cosa es muchas veces la teoría económica, y otra vez es la práctica cuando hay problemas estructurales. Por eso he dicho que es un conjunto de cosas. Mire, yo de todo ese periodo hablo con la autoridad de antes de asumir, en haberle entregado al presidente Macri una alternativa a lo que se hizo. Y desde mi puesto en el Banco Nación, y más allá de pertenecer a un mosaico, les pedí que el primer día no me hagan mentir. Me vinieron a ver para dar crédito hipotecario ajustable por precios, y como presidente del Banco Nación me opuse, porque dije es un instrumento idóneo, pero no con 50% de inflación anual. ¿Cómo vamos a dar ese crédito hipotecario? Esa fue mi conducta. Por supuesto, yo cada día que estaba ahí era un día más que duraba. ¿Por qué? Bueno, porque estuvo mal el diagnóstico, mal el contenido. Yo escribí un libro de eso, pero insisto, no con el diario del lunes. Yo lo tuve informado permanentemente al presidente de amigo, en términos de que la ruta era equivocada. Pero ¿y qué más puedo agregar ahora? ¿Qué más puedo? Porque además mi vieja me enseñó, nunca escupas para el cielo porque te puede pasar a vos. Así que yo voy a seguir diciendo las cosas como son, pero ninguno estamos exento de que después te pase a vos. Uh-huh. Hay que tener esa modestia. Claro. Entonces, la cosa hay que hacerla bien. Cuando uno se le ofrece el cargo y no lo acepta, no es que sale corriendo, la vocación la tiene, pero lo que ocurre es que dice, mirá, yo ya sé que aunque me prometas el oro y el moro, mañana podés defraudar, pero hay un mínimo de la política, un mínimo del ministerio, un mínimo de los cargos,
un mínimo del programa, que uno no impone condiciones, pero que hay que estar en condiciones de respetar, si no, no se puede. Entonces, esa es la concertación política que le falta a la Argentina, que haya 4 o 5 políticos jóvenes en la Argentina, y en el caso de ustedes lo han podido hacer, y respetuosamente le voy a decir a sus expresidentes, no eran tan jóvenes y sin embargo lo hicieron, que puedan tener un mínimo de políticas de Estado. Melconian, en Argentina, uno acá en Uruguay va a un cambio, a un banco, y da pesos, le entregan dólares, y hay una cotización estándar, digamos, el tipo de cambio interbancario, por supuesto, y después el de la planilla, digamos. En Argentina está el oficial, el blue, el contado con liqui. Hay varios tipos de cambio. ¿Qué le voy a enseñar a los uruguayos eso? Por eso, pero ¿cómo puede ser entonces que cómo se puede diagramar una economía con tantos tipos de cambio? No se puede, y no se puede. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco. ¿Y qué edad tenés, Francisco? 39. 39, sos pibe todavía. Gracias. Pero el Uruguay conoce lo drama monetario de Argentina. No voy a decir casi como si fueran argentinos, pero la clase empresarial, comerciante, periodística, política, no digo el hombre común que camina Montevideo y el interior del Uruguay, pero hay toda una clase en Uruguay, intelectual, por llamarla de alguna manera, que conoce el funcionamiento No es que tenemos 10 tipos de cambio hoy. De los 70 años en los que estuvimos hablando, sacando la estabilidad noventista, prácticamente Argentina no tuvo moneda, y en la estabilidad noventista apeló a la bimonetariedad. Bimonetariedad que tienen ustedes, dicho sea de paso. Tampoco el Uruguay no es el Bundesbank y ni el euro, pero han tenido como país en Latinoamérica una estabilidad envidiable en comparación con lo nuestro. Pero estas cuestiones de la bimonetariedad y de la cantidad de dólares que tenemos, la conocen ustedes tanto como nosotros. ¿Qué voy a inventar ahí yo? Melconian, hablando de política, usted mencionaba la izquierda, la derecha. El gobierno argentino actual, ¿dónde se posiciona? ¿Dónde se ubica? No tengo ni idea. ¿Qué sé yo dónde se ubica? Porque es una alianza, es un movimiento, es todas esas definiciones pomposas y grandilocuentes que no dicen nada. Lo más importante de esta actualidad de la sociedad argentina, creo, y espero no equivocarme, es que está podrida y no compra más espejitos de colores. Espero. El 6 de mayo de este año usted dijo en La Nación que por primera vez el kirchnerismo será un populismo sin plata. Sí, es verdad. ¿Cuándo dije eso? El 6 de mayo de 2021, de este año. Y sí, es así. O sea que lo caracteriza al kirchnerismo como un populismo, digamos. Y bueno, porque ¿qué ocurrió? En la década cuando tuvieron 12 años en el poder, yo diría en los primeros 4 seguro, porque heredaron algo fantástico. Yo de Néstor Kirchner siempre dije, como empezó muy de abajo de intendente de Río Gallego, conocía lo que se llama los resortes del poder, y en eso supo ejercer el poder. Todo el resto, siempre fue mérito de lo que lo precedió. Tuvo un país capitalizado, le hicieron todo el ajuste fiscal, todo el ajuste externo, y tiró de la piola, se autoheredó con Cristina Fernández, tiró de la piola, hasta que los últimos 4 años, entre el 2011 y 2015, ya empezó a hacer un ejercicio de populismo sin plata, o con menos plata. Todavía les quedaba
40.000 millones de dólares de reserva que rifaron. Pero tenían un país con energía, con trigo, con soja, con vaca, con fondo de pensión, con Banco Central, que fueron liquidando. Yo di mis fundamentos macroeconómicos de eso, No me puse de punta por ponerme, siempre opiné esto. Entonces, cuando ahora arrancaron en el 2019, más allá de que Macri al final había terminado en un ajuste muy fuerte del Fondo Monetario y dejaba algunos colchoncitos, ya esta era una experiencia nueva, porque no se heredaban los colchonazos que se heredaron en el 2003. Se heredaban colchoncitos, 3 meses. Y vino la pandemia, que es mortal, claro, para todo el planeta Tierra, y los mató, compensado parcialmente con la santa soja. Entonces está este cóctel de herencia de colchoncito, pandemia que me mató, santa soja que compensa. Al final del día es un populismo sin plata. El colchoncito y la santa soja sirvió para no volar por el aire. Si no volaba por el aire, la economía. Sabiendo, yo siempre di la derecha y me decían que tenía visión oficialista. Siempre di la derecha que la pandemia fue un problema muy grave en el mundo, claro, no solo en la Argentina. Que acá se gestionó mal, hubo otro problema con la vacuna, pero todo claro, pero hay que diferenciar lo que es la pandemia de la cuarentena y los efectos de la segunda. Y ¿no? Discutimos mucho, no me meto en esos quilombos, que si era la vida o la economía. ¿Saben qué pasa, muchachos? Yo lo dije sin ponerme colorado, nadie sabía una mierda de eso, empezando por los epidemiólogos. Nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Empezando por... Sí, con el diario del lunes podemos hablar de la pandemia. O alguien habló de la Delta hace 1 año y medio. No, nadie. No, claro. Entonces, exactamente. Vamos corriendo detrás de los acontecimientos, con mejor gestión y con peor gestión. Y uno queda esclavo de las palabras en estas cosas. Pero, volviendo a la pregunta original, quiero decir, la falta del colchón del 2003 y la compensación de la soja con la pandemia, etcétera, da un cóctel donde aparece un populismo sin plata. Y un populismo sin plata es como si viniera Papá Noel con la bolsa vacía. Muy buena imagen. Melconian, ya en el cierre, las elecciones PASO simbólicamente generan mucha cosa, ¿no? Incluso en la economía, son como una encuesta, se dice, muy efectiva porque la gente tiene que ir a votar obligatoriamente. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué espera el oficialismo? ¿Qué espera la oposición de este acto eleccionario? Esperar, hay un gran signo de interrogación, porque miren, de un lado está que los oficialismos perdieron todo en el mundo, presidencial, medio tercio, perdieron todo. La pandemia se llevó todo puesto, por un lado. Segundo, los números de vacunación y de economía son muy malos. Eso va en la parte negativa. Del otro lado, salvo del presidente de la Rúa, ningún gobierno argentino perdió la primera elección de término medio de la vuelta a la democracia. Y del otro lado está la famosa liturgia peronista, el conurbano, el norte argentino, que pasan la generación y los votan. Entonces, nadie sabe en esa balanza de los positivos y negativos qué da. Pregunta, ¿podrá haber algún fenómeno a la chilena, a la peruana, donde 40% de la gente no va a votar, no quiere a nadie? ¿Podrá haber? No lo sabemos. Entonces, es un gran signo de interrogación. En el deseo, por eso yo divido comentario objetivo de deseo. Claro. En el deseo, a la Argentina le convendría para este tipo de gobierno un límite. Que la sociedad, como ocurrió en el 2009, 13, 15, 17,
Luego en el 2011 y 19 los dejó avanzar de nuevo, pero que le diga que hay límites institucionales para avanzar en las cuestiones en las que no se debe avanzar. Eso sería muy bueno, pero ahí ya entró a jugar, casi digo, el deseo. La segunda cuestión es que los argentinos no nos acostumbremos a berretalandia. La palabra berreta en Uruguay se entiende, ¿no? Sí. Tiene distintas excepciones, pero se entiende perfectamente. Por eso. O sea, nosotros debemos rechazar berretalandia. No debemos acostumbrarnos a que hay una nueva Argentina que es esto y va a ser así. Tenemos que tener el orgullo de rechazar eso y volver a la fuente. Volver a que la honestidad, la escuela y el trabajo pagaba. Mami, los chicos me hacen burla. ¿Por qué? Porque voy a la escuela, porque soy honesto y trabajo. Bueno, deja que te hagan burla, vos seguí. Hay que recuperar eso. Y hay que ponerse a pensar todos juntos en cómo en el 2023 se pueden capitalizar los errores y la clase dirigente de Argentina puede lograr un acuerdo, casi voy a tentarme a decir a la uruguaya, para poder mirar para adelante. Carlos Melconian, economista argentino, expresidente del Banco Nación, muchas gracias por haber estado con nosotros otra mañana. Bueno, gracias a ustedes, y es enorme el afecto que yo tengo por el Uruguay, lo sabe todo el mundo, así que les mando un gran abrazo a todos. Que pase bien, muchas gracias.